En un nuevo capítulo del escándalo de esteroides asociado a la clínica Biogénesis del sur de la Florida, hoy se conoció que la lista de clientes de este centro incluía atletas de enseñanza secundaria. La clínica, actualmente cerrada, ofrecía sustancias prohibidas a varias estrellas de las grandes ligas que hoy enfrentan sanciones y expulsiones, una implicación que no necesariamente conlleva una acusación penal. Pero suministrar esteroides a deportistas menores de edad sí es contemplado como un crimen en los Estados Unidos. Varios estudios e investigaciones médicas aseguran que los esteroides tienen incidencias negativas en el cuerpo humano y el daño es superior si se aplican al organismo de un adolescente en desarrollo. Para analizar ese tema, están con nosotros, por una parte, el periodista deportivo Ernesto Ruiz Faxas. Ernesto, bienvenido nuevamente al programa. Gracias. Y le damos la bienvenida al doctor, el médico investigador en medicina clínica, José Antonio Cisneros. Quisiera comenzar con usted, doctor, si le parece. Buenas noches. Buenas noches. El efecto, y quiero hacer énfasis hoy, hemos estado hablando mucho del efecto de los esteroides en los deportistas profesionales. Ahora surge esta información de que muchos atletas, y se mencionan una serie de secundarias, después vamos a entrar en ese tema, de 16, 17 años, en pleno desarrollo, menores de edad, también utilizaron ese tipo de esteroides. Quisiera primero, desde el punto de vista clínico-médico, ¿qué efecto puede tener en el desarrollo de estos jóvenes? Sí, bueno, es un cortejo de medicamentos de uso clínico que tienen muy precisas indicaciones por razones de enfermedad o de otro tipo de aplicaciones. Pero también tienen una cantidad de efectos sobre el desarrollo muscular, sobre la cantidad de energía y la tolerancia al ejercicio que facilitan que una persona que ingiera estos medicamentos, de los cuales el principal son los esteroides anabolizantes. Anabolizantes significa que construyen músculo, que dan una mayor estímulo a la formación de... Desarrolla el músculo más rápidamente y eso produce también una cierta retención de líquido. Sí, por supuesto, hay efectos colaterales, son todos esteroides, en cierta forma cambian el balance hormonal y el balance endocrino del joven y tienen tremendo impacto, no solamente en la parte de la musculatura física, sino en la parte psicológica también. Claro. Y más en un joven que está desarrollando todavía su sistema neurofisiológico, desarrollando sus capacidades cognitivas, de tal manera de que puede en un momento dado transformarse en elementos adictivos, sobre todo las anfetaminas. Tengo entendido por la noticia de prensa que en estos casos se estaban dando una suerte de cócteles, ¿verdad? O sea, que no era un solo medicamento, sino se estaban potenciando los efectos de medicamentos como las anfetaminas, que dan una mayor cantidad de energía, la persona se vuelve incansable, se vuelve intolerante al dolor. Porque según lo que yo he leído y conozco el tema, usted es el experto, ahora me dice, existe el tipo de esteroide que utilizan los fisicoculturistas, que es para crear músculo, desarrollar el músculo rápidamente, pero hay muchos deportistas, en el béisbol, por ejemplo, en el fútbol, que lo utilizan no tanto para crear masa muscular, sino para recuperarse fácilmente, rápidamente. Exacto. Un lanzador, un pitcher que tira 100 lanzamientos, con esto se recupera mucho más rápidamente que otro. Exacto. Y hay otra serie de estimulantes y de sustancias que aumentan la capacidad cardiorrespiratoria, que también son elementos. Los del Tour de Francia, ellos hacían incluso autotransfusiones de plasma, etcétera, para promover la producción de glóbulos rojos y mejorar la capacidad de transporte de oxígeno del cuerpo. O sea que dependiendo de que el deporte sea aeróbico o no tan aeróbico, claro, tú usas mezclas diferentes. Lo preocupante de esta situación ha sido la noticia de que esto estaba afectando a jóvenes, lo cual te crea a ti el impacto de lo que se llaman los role models, ¿no? Estos son muchachos que ven a estos grandes atletas ganar muchísimo dinero, desempeñarse extraordinariamente en sus diferentes disciplinas y por lo tanto ellos quieren imitar eso, y imitarlos a temprana edad. Claro. Entonces se está creando una mentalidad de que no es a través del esfuerzo sistemático, sino que necesitas la píldora, necesitas la inyección, necesitas la ampolleta para entonces por estar en capacidad competitiva y llegar a los mejores. Eso llega a crear hasta una dependencia psicológica. Por supuesto, porque aunque no sea adictivo en el sentido como lo son otras drogas adictivas, es la sensación de que tú no vas a poder desempeñarte si no estás habilitado por los esteroides anabolizantes. Ernesto, tu visión como periodista deportivo, como amante del deporte, y volvemos al tema de los adolescentes, ¿se preocupa? Preocupante, totalmente preocupante. Estamos haciendo una revisión de lo que sucede actualmente con los deportistas de alto rendimiento
rendimiento. Y nos vamos atrás porque justamente en esa cantera está lo que se refleja hoy. Estamos hablando de eritropoyetina, estamos hablando de hormona de crecimiento, estamos hablando de algunas anfetaminas, estamos hablando de hormonas peptídicas que tienen que ver también, y el clenbuterol, que de pronto se volvió como una moda para ganar masa muscular y mejorar el rendimiento en cada uno de los casos. Hay ejemplos por todos lados, pero creo que hay uno por ahí que hablábamos acá, Guillermo, hace unos días, que tenía que ver con las escuelas de adolescentes, estas escuelas de Miami, de la Florida, y tenías el caso de Sí, Goodyear. mira, hoy sale inclusive en este reporte del nuevo Herald, se mencionan específicamente secundarias como San Brendan, y eso es de béisbol específicamente, Gulliver, Columbus y South Miami. Esos son los nombres que dan allí. De pronto, revisando incluso ya estadísticas que maneja la Federación de Béisbol de Estados Unidos, se han suspendido o al menos se han, digamos, dado a conocer casos de jóvenes, niños entre 13 y 15 años que han sido detenidos en su carrera, en su proceso, en su evolución como deportistas, precisamente por el uso de estas sustancias doping. Déjame mencionar algo porque quiero hacer esa mención, porque estamos hablando de ese tema y quería mencionar que mis hijos juegan béisbol y mis hijos fueron precisamente a Gulliver. En ese programa jugaron ahí durante un tiempo y tengo que mencionar eso porque estamos hablando de la escuela y del programa de deportes de béisbol de esa escuela. Y llama la atención también, Félix, señor, que de pronto, por ejemplo, ¿qué está sucediendo con las grandes ligas? ¿Qué hizo Buck Selig? Empezó por casa. Buck Selig dijo, mi familia y yo empezamos a gobernar los Cerveceros de Milwaukee desde 1970 y hasta el 2005. Eran propietarios de ese equipo. ¿Quién fue el primero en reventar? Ryan Brown, claro. El cuarto bate, jardinero izquierdo de los Cerveceros de Milwaukee, y de pronto las cosas empezaron por casa y por una cabeza grande. Claro, tenían que hacerlo de esa forma, tenían que empezar por ahí. Doctor, regreso con el tema de los adolescentes. Hablábamos de los esteroides anabólicos. ¿Qué es la hormona de crecimiento? La hormona de crecimiento es parte del proceso. Porque yo conozco, perdóneme, sé de muchos adolescentes, casi niños, que en un momento determinado no han desarrollado como debía ser, no han crecido. Creo que hay una serie de formas en las que se le miden los huesos de las manos. Y sí hay veces en que un médico determina que se le da a ese joven hormona de crecimiento. Esa es la indicación apropiada. Sin embargo, si tú lo das a temprana edad, tú suprimes la glándula en la que normalmente produciría esa hormona dentro del cuerpo, que es la pituitaria, y entonces vas a crear una insuficiencia en la producción de esa hormona con una exageración del efecto de crecimiento. Entonces tú tienes una serie de cambios musculoesqueléticos que revelan una anomalía en el proceso de crecimiento. Justo en la etapa más importante, entre los 15 y los 20 años, es donde los muchachos se echan el estirón final, que llama uno, ¿no? Y eso puede traer problemas. Yo quería añadir también otro aspecto que es de mi gran preocupación, y no tiene nada que ver con estas sustancias ya extremas de alto performance, y es que la presión por la exuberancia física y por la competitividad en deporte está llevando también a muchos muchachos a un consumo exagerado de proteínas a través de compuestos de estas vitaminas que venden con nombres exagerados que prometen, ¿no? Son over the counter, se pueden comprar, etcétera, pero que tienden desde el punto de vista dietético a crear una enorme carga proteica para los riñones. Y ahí vienen potenciales problemas de insuficiencia renal en muchachos que se deshidratan y que consumen un alto grado de proteína pensando que el exceso de proteína les va a producir cuerpos más exuberantes. El caso más, digamos, relevante en el uso de la hormona de crecimiento fue el caso de Messi. Cuando Messi sale justamente con unos 11, 12 años de allá de Argentina, se fue de Newell's Old Boys, se va al Barcelona y el promedio que le daban a Messi para que creciera era de unos 58. Terminó creciendo unos 10 centímetros más. O sea, Messi está unos 68 y trabajaron con él. Curioso que digas eso, porque y les vamos a preguntarle al doctor, él es el que tiene la respuesta. Yo tenía entendido que cada ser humano tiene, digamos, como una especie de mapa genético, ¿no? Un mapa genético en el cual están las posibilidades de hasta cuánto se puede crecer. Vamos a poner en el mapa genético de una persona determinada, está que puede, como máximo, llegar a 6'2". Este tipo de sustancias lo ayuda a llevar ahí, pero no sobrepasa esa cantidad. ¿Eso es así? Eso es así, eso es así. En ese sentido, genéticamente él tiene instrucciones para llegar a esa estatura. Sin embargo, las personas que están retrasadas en el alcance de su meta final genética, que están muy condicionadas por la estatura de los padres, entre paréntesis. Claro. ¿Es cierto que dicen que el lado materno es quien dictamina esto?
No, eso no se ha comprobado. Yo no creo que se ha comprobado. No. Depende fundamentalmente del cruce de dados que se produce en el momento de la concepción. Una buena forma de ponerlo, el cruce de dados. Sí, tú tiras los dados, ella tira sus dados y de la combinación 50, sale un ser nuevo, ¿no? Sí. No, lo que se está viendo aquí yo creo es complejo, porque además diagnosticar el mapa del dopaje actual es difícil. Claro. Estamos hablando de que un deporte está cubierto de lodo con relación al tema del dopaje, que es el ciclismo. Y además, y ya vamos a finalizar con eso, tengo que irme, daría el tema para mucho más. El tema de esto, el deporte, la competencia, es una persona que utiliza cualquier tipo de sustancia, que su desarrollo es mejor, la competencia es justa con el que no lo utiliza, tiene menos posibilidades la otra persona. Yo creo que eso está, aparte del tema de la salud y el tema de los menores de edad que están usando ese tipo, pero ya para los profesionales, ¿cómo se puede realmente determinar si una persona utiliza esteroides, tiene un rendimiento mayor, gana más dinero, es mejor pelotero, futbolista, lo que sea, que otro no? Ahí es donde está gravemente el problema. Ahí es donde está el problema y lo venimos arrastrando desde hace mucho tiempo. Recuerdo cuando Barry Bonds decía, bueno, sí, hay que pararse en el cajón de bateo y dar 72 jonrones. Hay que llegar No, porque la esteroide no te da que tengas el contacto, ni te hace mejor pelotero, sino te hace un mejor rendimiento físico. No deja de ser ilegal. Por supuesto. Es ilegal. Y si se han tumbado 32 cabezas desde 2004 hasta la fecha, 47 en ligas menores, esto va a crecer. Hay una lista de 20 peloteros, casi todos latinos. El próximo debe ser Melky Cabrera, y la diferencia está en que la gente saca sus conclusiones. De pronto dice, bueno, Melky estuvo el año pasado suspendido 50 juegos y resulta que lo contrataron 2 años por 16 millones. Tendré que doparme yo para que me hagan eso. Ernesto, tengo que irme. Muchísimas gracias. Es lamentable el tema de los adolescentes y de estas secundarias, y eso por supuesto que va a dar mucho de qué hablar. Gracias. Gracias, Ernesto Ruiz Faxas, periodista deportivo, doctor Cisneros, por haber estado con nosotros hoy aquí en el programa. Vamos a la pausa, al regreso. ¿Qué hay detrás del perdón de políticos infieles en los Estados Unidos? Y más adelante, una exclusiva de Mano Limpia. Vamos a entrevistar al candidato a la presidencia de Honduras, Romeo Vázquez. Ahora los dejo con la asombrosa recepción que ha tenido el jugador más valioso de la NBA, LeBron James. ¿Saben en dónde? En China.